Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente reunirnos y una bendición el poder estar con la capacidad de alabar al Señor, de leer su palabra y meditar en ella. Este jueves 29 de abril continuamos el tema de la disciplina eclesiástica. La lección número 2 tratará sobre la disciplina administrativa y la disciplina judicial. En la lección anterior solo lo mencionamos, aquí vamos a intentar explicar la diferencia entre estas dos clases de disciplina eclesiástica. Como texto básico tenemos siempre 1 Corintios 5 del 1 al 13, también 1 Corintios 14 versículo 33 y el libro de disciplina en el capítulo 1, los incisos 3 al 9. Vamos a memorizar 1 Corintios 14, 33, que dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14, 33. El propósito de nuestra lección es afirmar los conceptos de disciplina administrativa y disciplina judicial, describir el propósito de la disciplina y la forma de administración, entender que las ofensas entre unos y otros afectan el testimonio de la iglesia. Hay dos clases de disciplina que se aplica en la iglesia. La iglesia, estamos hablando de la iglesia en sentido general como institución. Y estas dos clases de disciplina son la disciplina administrativa y la disciplina judicial. Hemos tomado como texto para memorizar 1 Corintios 14, 33. Aunque en el pasaje, dentro del contexto, tiene otra aplicación, pero nos sirve para entender que la disciplina se aplica en la iglesia precisamente porque cualquier falta cometida dentro de ella causa confusión, causa escándalo, causa desorden, ¿verdad? Y lo que estamos aprendiendo es que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Como afirma Pablo, ¿verdad? Y es lo que estoy diciéndoles, no, nuestro Dios no es Dios de confusión. Entonces, donde reina la paz, la armonía, el amor entre unos y otros, es en la iglesia. Ahí debe reinar ese ambiente, ¿verdad? Y para mantener ese ambiente de orden, que ya lo dijimos, de da paz, armonía, amor entre unos y otros, entonces hay dos clases de disciplina: la disciplina administrativa y la disciplina judicial. La disciplina administrativa se propone la preservación del orden y gobierno de la iglesia para el mantenimiento de la paz, pureza, crecimiento y un ejercicio correcto de la autoridad. Con ella se protegen los derechos de sus miembros, oficiales, congregaciones y judicaturas. Hermanos, la disciplina administrativa se refiere a fallas o errores o faltas cometidas cuando somos responsables de un cargo, de un privilegio dentro de la iglesia. Y esto abarca desde un pastor, un diácono, un anciano, un miembro de una organización, o también puede ser algún miembro de un comité de la iglesia, ¿verdad? Y ahí ponemos un ejemplo, es por ejemplo cuando hay un mal uso de los fondos de la iglesia, del presbiterio o del sínodo por un tesorero. Cuando un pastor incumple con sus funciones y comete faltas a las normas de la iglesia. Cuando alguien se apropia de autoridad que no le corresponde o de bienes de la iglesia, ¿verdad? Esos casos son los que se van a tomar como disciplina administrativa. Para un ejemplo un poquito más claro, vamos a imaginarnos un tesorero o secretario de la iglesia, del presbiterio o del sínodo. Si este tesorero, secretario o miembro de un comité comete una falta personal,
¿verdad? No sería disciplina administrativa. Pero si la falta tiene que ver con las responsabilidades que tiene en su cargo, en su privilegio dentro de la iglesia, entonces es cuando se le aplica la disciplina administrativa. Y hemos visto muchos casos de tesoreros que se salen de la iglesia y no entregan las cuentas, no entregan el libro, ni tampoco entregan el dinero. En fin, de faltas de esa clase, ¿verdad? La disciplina judicial, entonces, se refiere también al ejercicio ordenado de la autoridad que Jesucristo ha dado a la iglesia para prevenir y corregir las ofensas. Aquí nos aparece esta palabra ofensas, y entonces en el libro de disciplina dice que ofensa es lo que en doctrina o en la conducta de un miembro de la iglesia, un oficial o un tribunal, es contrario a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos que sea contrario a la palabra de Dios es una ofensa, o que sea contrario también a las enseñanzas recibidas en la iglesia en cuanto a la fe y práctica, ¿verdad? Que se contienen en la Constitución de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Guatemala. Muchas veces en la iglesia los pastores, los ancianos, tenemos que asumir el papel a veces con jóvenes, con hermanos o con hermanas que tienen conductas que están fuera del orden. Y ustedes han visto que tanto en la disciplina administrativa o en la disciplina judicial dice que se refiere al ejercicio ordenado de la autoridad que Jesucristo ha dado a la iglesia. Es decir, Jesús ha dado autoridad a la iglesia y se tiene que tratar de mantener el orden en base a esa autoridad. Muchas veces se ha oído decir, y bueno, y tal pastor, ¿por qué me va a decir a mí cómo debo de actuar? No lo estamos haciendo en nombre personal. Un anciano no lo hace en nombre personal, sino lo hace por la autoridad que Jesucristo ha dado a la iglesia, y la iglesia le ha delegado al pastor, al anciano o a la anciana. El propósito de la disciplina judicial. Bíblicamente podemos recordarnos del texto que dice: un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces el propósito en este caso, desde el punto de vista bíblico, sería evitar que el pecado o la ofensa cometida por una persona continúe dañando. No solamente le daña a ella, sino que va a dañar a todos los miembros de la iglesia que se sienten molestos, que se sienten ofendidos, que se sienten escandalizados por esa ofensa, por esa falta. Entonces, según nuestro libro de gobierno, su propósito es defender la verdad y el honor de Cristo. Fíjense que estas palabras son importantes. Cuando se aplica la disciplina judicial a una señorita, a un joven, a una hermana, a un hermano, por haber cometido alguna falta, algún pecado, se está defendiendo la verdad y el honor de Cristo. Porque Cristo en su palabra dice que desde que creímos en Él somos nuevas criaturas y no vamos a estar actuando como antes, ¿verdad? Aquel viejo hombre que actuaba sin ningún orden, sin ningún temor. Entonces nuestra forma de actuar, nuestra conducta y nuestra práctica de vida debe ser diferente. Entonces también se propone remover la ofensa, quitar la ofensa, ¿verdad? Que la persona ya no continúe. No tendría sentido aplicar disciplina a una persona, por ejemplo, un hombre que se emborrachó, si al final del proceso de disciplina siempre va a seguir emborrachándose. La idea es restaurarlo. Por eso nosotros no hablamos de cayó de la gracia, sino que esa persona está mal y lo que tenemos que hacer es restaurarla. También se propone fomentar la pureza y edificación de la iglesia. Fíjense, si una persona está fallando, como dijimos, un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces queremos también mantener la pureza y edificación de la iglesia y el bien espiritual de los ofensores, porque la misma persona que cometió la falta
se va a sentir mal, va a ser criticada, va a ser objeto de murmuraciones, y cuando ya se aplicó la disciplina, se quita esa molestia y se procura entonces el bien espiritual. Al finalizar la disciplina, ella retoma su papel como una hija de Dios, ¿verdad? Recordémonos que el Señor ha prometido perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Y si nosotros, además de tener el perdón de nuestros pecados con el Señor, también restauramos la relación con la iglesia, vamos a volver a tener nuestros privilegios, vamos a poder estar otra vez contentos en la iglesia sin aquella tristeza o amargura que nos da el saber que por una falta cometida nuestros privilegios ya no los podemos tener. Entonces hay que practicar o administrar la disciplina, mis hermanos, con mucha prudencia, con mucha discreción y con mucho amor. Siempre las personas que aplican disciplina judicial, sea el consistorio, sea el presbiterio o sea el sínodo, lo debe de hacer con estos tres elementos. Prudencia quiere decir que yo no voy a andar comentando las situaciones en cualquier lado. Discreción exactamente igual, ¿verdad? No se tiene que pasar ese problema y hacerlo público. Y amor, para que la persona no sienta que la estamos tratando como que tuviera una enfermedad contagiosa, que no queremos acercarnos a ella, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es nuestro hermano, nuestra hermana, y le amamos. Y se tiene que practicar también ahí el amor. Ahora, la jurisdicción de la disciplina judicial. Esa palabra jurisdicción se refiere a un territorio, a un área que está bajo la potestad de un gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los municipios San Cristóbal, San Agustín, el Jícaro, pertenecen a la jurisdicción del Departamento del Progreso. Entonces, en la iglesia también hay jurisdicción en cuanto a la disciplina judicial. Entonces, todo miembro bautizado, estando bajo el pacto y bajo el cuidado de la iglesia, está sujeto a la disciplina de la iglesia y goza de sus beneficios. La disciplina judicial se aplica únicamente a los que son miembros comulgantes y acusados de una ofensa, ¿verdad? Entonces no se puede aplicar la disciplina en otra iglesia, sino en esta iglesia, su iglesia, aquella iglesia donde él o ella son miembros comulgantes y se les acusó de una ofensa. La jurisdicción, pues, es esa parte, esa área donde esta persona va a tener que ser juzgada. Cuando la iglesia tiene conocimiento de un caso de ofensa contra otro miembro de la iglesia o contra la iglesia misma, el consistorio debe recibir la acusación, examinarla para saber si esa acusación procede y citar a las partes dándoles a conocer el caso. Aquí tal vez me faltó decir que lo mismo va a suceder con el presbiterio y con el sínodo. Cuando se conoce que alguien falló personalmente contra otro miembro de la iglesia o contra la iglesia en sí, el consistorio, el presbiterio o el sínodo deben recibir la acusación, examinarla para saber si esa acusación procede. No le vamos a poner atención a cualquier persona que diga cosas, sino que tenemos que estar seguros de que eso es una cosa formal. Citar luego a las partes, ¿verdad? A la parte que se está acusando y a la parte que es acusadora, dándoles a conocer el caso. En esta situación de acusador y acusadora es cuando la ofensa se comete entre dos personas, una contra otra, ¿verdad? Pero si la ofensa es contra la iglesia, entonces solo se cita a la persona que es acusada. Y ahí esta persona o las personas pueden presentar pruebas en su defensa, ¿verdad? Si son acusadas, tienen el derecho de presentar pruebas en su defensa como en cualquier tribunal.
También pruebas, los acusadores presentan pruebas de que sí es cierto que se cometió la falta. Y con ello entonces se empieza a examinar las pruebas. Se trata de obtener una decisión final, ¿verdad? El acusado presentó pruebas de que es inocente. El acusador presenta pruebas de que sí se cometió la falta. Y ya el consistorio tiene la tarea de examinar esas pruebas y tomar una decisión final, ¿verdad? Antes de que se den los pasos, ¿verdad? Ya fíjense que incluso en la iglesia se habla de primera instancia y apelaciones, porque se hace el proceso y se le dice usted es culpable, pero la persona tiene derecho a apelar esa decisión del consistorio y decir que vuelvan a revisar en base a otras pruebas o algunos otros elementos que esta persona puede tener. También se pueden presentar testigos. Tanto el acusado como el acusador pueden presentar testigos. Fíjense que es un juicio que se da dentro de la iglesia, dentro del presbiterio, dentro del sínodo, pero tiene casi las mismas características que tiene un juicio en un tribunal del organismo judicial en el país, ¿verdad? Porque hay acusado, hay acusador, hay pruebas, en fin, todos los elementos para poder tomar una decisión final. En conclusión, mis hermanos, aunque ya se dijo al principio, lo que se quiere es evitar el desorden y confusión. Y también, como también decíamos, un poco de levadura leuda toda la masa. El propósito de la disciplina debe ser siempre rescatar el honor de Cristo, porque el honor de Cristo se mancha cuando actuamos mal, se degrada cuando actuamos mal, cuando las personas se ríen porque miran a un cristiano actuando de una manera incorrecta. Entonces el honor de Cristo, ¿verdad? A veces uno se preocupa en las iglesias por el honor o la honra de los padres, de una señorita, de un joven que cometió una falta. Dice uno, pobrecitos los padres. Fueron deshonrados por esa acción. Pero ¿y el honor de Cristo, mis hermanos? Ese es el que la iglesia debe defender. El honor de Cristo va a ser manchado por un error que yo cometa, por una falta que yo cometa, y que se haga pública, ¿verdad? Que la gente la conozca y que levante una murmuración acerca de lo que yo hice mal. Entonces, si la disciplina se ejerce en el orden correcto, en el orden establecido, para todos los miembros por igual y con toda prudencia y amor, siempre se va a lograr un resultado positivo. Ni la persona acusada va a estar enojada con la iglesia porque se hizo todo de acuerdo a un orden y dándole todos los derechos de defensa que corresponde, se hizo con prudencia y con amor. Entonces se logra ese resultado positivo que es restaurar a la persona a su comunión con la iglesia. Y el tribunal que conoce ese caso, mis hermanos, sean los ancianos, sea un comité judicial permanente en el presbiterio o un comité judicial permanente en el sínodo, no deben murmurar o poner en menosprecio público la honra de la persona que cometió la falta. Este tribunal debe guardarse todos los comentarios, todas las cosas que conoce, que sabe que sucedieron, en qué forma sucedieron. No se deben comentar con nadie, ni en la casa, ni con las personas de nuestra familia. Un anciano no lo debe comentar ni siquiera con su esposa, ¿verdad? Mucho menos con otros miembros de la iglesia. De esa manera, lo que se lograría sería un desastre mayor. No solamente el escándalo por la persona que falló, que cometió la falta, sino además el escándalo por las murmuraciones. Porque siempre que nosotros murmuramos, las personas le agregan palabras que nosotros no dijimos. Entonces lo que se quiere es que al final la iglesia se mantenga
en buena armonía, ¿verdad? Todos los miembros de la iglesia estén en buena armonía con la iglesia. La disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia, mis hermanos, es algo bueno. Es algo que nos permite dirigirnos, actuar, conducirnos de una manera correcta. Porque amamos a Cristo y no queremos deshonrarlo. Porque pertenecemos a una iglesia y estamos sujetos a ellos. Y porque también nosotros sabemos que hay normas las cuales tenemos que respetar. Dios bendiga siempre a nuestra iglesia, mis hermanos, y a cada uno de sus miembros.